Buenas noches, hoy es martes 29 de abril del 2025 y tenemos una cita como cada martes y solo los martes aquí en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de este medio en el estado de Veracruz y hasta donde llega el alcance de esta señal. Soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez, que le acompañaré en esta hora de conducción del programa. Me acompaña el diácono Ezequiel Silva Cid, él es diácono ahora, esperemos que muy pronto le concedan la gracia del orden sacerdotal. Se encuentra en la parroquia de Santa María de Guadalupe, La Perla, y ha sido invitado el día de hoy para que compartamos un programa que es un homenaje al Papa Francisco. Papa Francisco, testigo de la misericordia y misionero de la esperanza. Bienvenido, Padre Diácono Ezequiel. Gracias, Padre Miguel, gracias por la invitación. En cuanto me hiciste esta oportunidad para hablar un poquito de nuestro Papa Francisco, que de buena memoria goce, bueno, pues con mucho gusto estamos aquí para compartir. Claro, no somos expertos en la vida del Papa, pero creo que no es tan necesario conocer a detalle todo lo del Papa para poder hablar con él. Creo que basta con ver sus miradas, sus rostros, sus gestos, y bueno, todo eso yo creo que nos conecta directamente con él, y no hay que saber tanto para ver cómo él transmite a Jesús. Y mira, amanecimos justo ayer, hace 8 días, que amanecimos con una noticia que pues nadie se esperaba, porque ciertamente ya se sabía que el estado de salud del Papa era delicado, pero bueno, ya había superado varias situaciones críticas y se había repuesto, y pues muchos pensaban que sería una ocasión más, ¿no? El saludo a la plaza de San Pedro, la bendición Orbe et Urbe que dio allá en el Vaticano, pues todo parecía que el Papa, en lo que cabe, estaba en fase de recuperación. Todavía esos días tuvo visitas importantes de el sector de la política y de algunos diplomáticos, pero la mañana del lunes 21 de abril amanecimos con esta noticia. Despertamos con las notificaciones, los mensajes de la muerte del Papa Francisco, una noticia que en cierta medida no era una noticia como muy preparada, porque veía hace no mucho una entrevista de Valentina Lasraqui que decía que con San Juan Pablo II, pues como estaba en agonía, ya había toda una espera para el desenlace del Papa, y como el Papa Francisco no daba signos, pues todo mundo tranquilo en la ciudad de Roma, la gente viviendo el lunes del Ángel, la Pascueta, la convivencia, y pues nadie se esperaba que el Papa Francisco ese día entregara su alma al Creador, volviera a la casa del Padre. Y la nota que apareció en Vatican Van, que es la página oficial del Vaticano, donde se hace el anuncio de la muerte del pontífice, dice: Su Santidad Francisco Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, residente en la Ciudad del Vaticano, ciudadano del Vaticano, ha fallecido a las 7:35 horas del día 21 de abril de 2025 en su apartamento en la Domus Santa Marta por ictus cerebral, colapso cardiovascular irreversible. Su muerte ha sido la ocasión para presentar ahora su legado, la obra de un pontífice que ha puesto a la Iglesia en un camino, en un proceso sinodal. Y a 12 años de su pontificado, porque hace muy poco celebramos los 12 años de inicio de pontificado del Papa, ¿qué podríamos decir o qué podemos analizar del fenómeno Francisco? Porque definitivamente Francisco es todo un fenómeno. Sí, claro. Primero me gustaría iniciar con la cuestión de la noticia, porque creo que todos los que presidimos alguna celebración litúrgica en toda la Semana Santa, ese lunes fue un día como para amanecer un poquito más tranquilo de toda la semana, con la alegría, con la tranquilidad, con la paz,
pero después te encuentras, como bien decías, con las notificaciones del celular, pues todas las noticias, ¿no?, acerca del Papa Francisco, y creo que es algo que nos agarró por sorpresa a más de uno, si no es que a todos, porque nadie esperaba que el Papa fuera llamado a la presencia con su Creador. Entonces, primero es la sorpresa, pero no es una sorpresa que traiga como tal una tristeza. Ciertamente por la fe sabemos que está con Dios, pero más que nada es como esa sintonía de que fuera llamado en la octava de Pascua. Entonces uno se pone a pensar y uno dice, bueno, un día anterior el Papa Francisco estaba celebrando la celebración de la resurrección como tal, ¿no? Y estaba celebrando a Cristo resucitado, y él lo mencionaba. Pero después al día siguiente, ahora estar cara a cara con él, o sea, es realmente una dicha que el Papa haya tenido ese privilegio de ser llamado a la presencia de Dios en esos días. A la gente allí en la comunidad de La Perla les hacía énfasis en eso, porque también unos días anteriores en otra parte del país había fallecido un sacerdote, Padre Jairo, en Jueves Santo, y aquí en la diócesis hace ya algunos años el Padre Jesús Telles igual recuerdo que fue llamado en un Jueves Santo, ¿no? Entonces le decía a la gente, qué dicha la que Dios le concede a sus elegidos para ser llamados a la presencia de Dios. Entonces, bueno, a partir de toda esta noticia, ahora sí uno llega a poner la mirada pues en todo lo que ahora sí podríamos decir, todo el fenómeno Francisco, porque todo lo que él fue realizando a partir de sus escritos, pero no solamente de sus escritos, sino de sus actos, de sus hechos, de su testimonio, yo creo que es una revolución para la Iglesia, una revolución para bien, abrir las puertas, principalmente hablando un poquito de la misericordia, entre otros escritos que él tiene acerca de la acción social, la catequesis, que ahorita vamos a ir tocando poco a poco. Y es una sorpresa de verdad el tema del Papa Francisco, porque veníamos de un papa carismático como fue San Juan Pablo II, viajero, de muchas encíclicas, un magisterio tremendo en cuestión de temas de moral. Vamos pasando después con el Papa Benedicto XVI, un gran teólogo para la Iglesia, tal vez no tan carismático, o su estilo era diferente, algunos lo consideraban un poco alejado o distante de las personas, pero con una riqueza magisterial teológica impresionante. Pero viene un papa que ciertamente hace una revolución, como él decía, hacer un lío porque trata de hacer que la Iglesia sea lo más cercana a lo que Jesús quería. Y esto ciertamente va a provocar cierta irritación en algunos sectores, pero es parte de este proceso y de lo que podríamos decir es el fenómeno Francisco, porque es una figura mediática, es una figura de referencia, y toca puntos, como lo vamos a ver más adelante, toca puntos muy, muy actuales, y lo hace no solo con un estilo, sino como también con una voluntad de querer aportar algo bueno para la humanidad. Tan es así que algunos de sus documentos pues eran consultados en ONGs y en instituciones no católicas por la relevancia de los mismos, por la actualidad de los mismos, sobre todo en el tema de la ecología. Y bueno, el Papa Francisco tiene un documento que vamos a analizar después de este corte comercial, porque es la carta o el documento programático de su pontificado, y lo vamos a tener presente en un momento. No se vaya, en un momento regresamos para seguir con este homenaje al Papa Francisco. Evangeliza TV, Radio y Televisión, en este homenaje al Papa Francisco. En esta semana que se ha hablado, el tema ha sido Francisco en todos los medios de comunicación, en las diferentes plataformas y redes sociales,
desde su fallecimiento hasta su sepultura, y desde luego que ahora vendrá otro apartado también digno de interés, que es el tema del cónclave. Pero quisiera que nos detengamos un poco, y este será el punto de partida de este segmento, en aquella experiencia que como humanidad vivimos hace no mucho tiempo, exactamente hace 5 años, y tenemos presente la imagen de un anciano con su vestimenta papal cruzando la lluviosa, nostálgica, triste plaza de San Pedro vacía, hacia el estrado donde está el altar móvil que se coloca en las celebraciones especiales del Vaticano, y era el 27 de marzo del 2020, durante la pandemia de COVID-19. El Papa rezó frente a la imagen de la Virgen María que se encuentra en Santa María la Mayor. Era una imagen preciosa, imagen que le tuvo mucha devoción, y también un Cristo. Y frente a estas imágenes vemos un Papa orando, contemplando, encomendando a la humanidad. Ese Papa que siempre dijo: recen por mí, pero ese día estaba rezando, como siempre lo hacía, por todos nosotros. ¿Qué impacto nos deja esa imagen? Porque es una imagen que es de estampa. Yo creo que eso es algo que va a estar marcado no solamente para las personas, sino para las generaciones posteriores a nosotros. Creo que es un hecho demasiado grande en el cual pues toda la humanidad sufría, todos, sin importar credos, sin importar alguna cuestión política, todos creo que sufríamos las tempestades de este oleaje vertiginoso de la enfermedad. Y unas palabras que él decía durante ese mensaje de la bendición, dice: todos estamos en una misma barca. Entonces yo creo que eso a todos nos unía, a todos. Y en ese sentido, cuando veíamos a caminar a Francisco hacia esta plaza, realmente era algo muy duro. Todas las personas pues estábamos a través de una pantalla, estábamos encerrados, estábamos ahí con el internet, que se agarraba o no agarraba, que la pantalla, que esto, que el otro, pero todos estábamos en un momento de silencio viendo cómo caminaba una persona en el silencio, bajo la lluvia, una persona cansada ciertamente, cansada no de un cansancio físico, sino de un cansancio espiritual, en el cual pues él no desfallecía. A lo mejor muchos de nosotros, de nuestra gente, pues sí desfallecían su fe, muchos tenían a sus enfermos, muchos igual ya habían sido llamados a la casa del Padre, pero él precisamente cargaba con todo ese peso del mundo, y lo ponía en manos de Cristo, lo ponía en manos de María. Y yo creo que es algo que nunca se nos va a olvidar, principalmente los que pudimos todavía contemplarlo y pasar eso, ¿no? Porque muchos de nuestros familiares no lo hicieron, y tal vez lo vieron y no lo hicieron. Entonces yo creo que eso es algo muy impactante en este pontificado de Francisco, el ver cómo de esa misericordia que él anteriormente estaba hablando mucho, ahora él la pedía a Dios directamente por toda la humanidad. Entonces yo creo que aquella vez cuando él rezaba solo por toda la humanidad, pues todos estábamos en silencio recibiendo la gracia de su oración que Dios le concedía seguramente a cada uno de nosotros y a nuestros enfermitos. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo que será destacable en su pontificado, recorrer y recordar esa caminata él solo, y lo cual nos ayuda a nosotros igual a ver nuestros caminos de la vida propios, ¿no? Que no son fáciles, pero que Dios siempre está ahí escuchándonos, atentos. Y es el Papa de la pandemia, porque es al que bueno, no solo de la pandemia, es un Papa que le toca también muchos conflictos a nivel internacional, y el tema de la migración. La figura del Papa en solitario rezando por la humanidad se muestra después en toda esta vivencia de la Semana Santa, que fue a puertas cerradas, que fue transmitida, que nos cambió a todos, porque nosotros todavía como seminaristas, viviendo en casa estas experiencias,
sin poder acudir a alguna iglesia. Bueno, quienes tenían la oportunidad por estar cerca de la parroquia podían vivir la celebración de la Semana Santa, pero quienes no teníamos acceso o posibilidad de estar cerca de la parroquia, pues el mirar desde un celular, desde la televisión, conectarnos, y si bien había quien se conectaba a las celebraciones de sus parroquias o de la diócesis, pues muchos se conectaron a la vigilia, bueno, a la Semana Santa del Papa, y de un Papa espontáneo, de un Papa que ciertamente tenía sus guiones y escribía sus homilías, pero que hablaba con mucha espontaneidad, con mucha facilidad, y creo que podremos decir que es un Papa que ha humanizado el papado. Normalmente, aún con Juan Pablo II, el Papa sigue siendo una figura como muy etérea, un tanto elevada, y de repente un Francisco que se enoja, que se ríe, que está triste, que muestra todos esos lados de la humanidad de una persona que incluso reconoce sus errores. Es un Papa muy, muy humilde, no solo por la forma en la que vestía, sino porque la humildad la llevaba en el corazón. Creo que lo que comentas pues tiene mucha parte de certeza, pero no sé si tenga algo que ver un poquito la geografía, los europeos, los de este lado de Latinoamérica. El latino siempre es más alegre, más, no sé, es más nosotros, ¿no? Entonces yo creo que un papa que está así con nosotros, diga, hagan lío, que rompe esquemas, que se baja a cargar a los niños, que vas a besar a los enfermos, que le impone manos a las personas que están enfermas, entre otras cosas, yo creo que es el mismo Jesucristo que pasó haciendo el bien hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que los otros papas no sean humanos, ¿no? Pero más bien, cada papa tiene su personalidad, y gracias a Dios hemos probado diferentes personalidades, y ahorita nos tocó una personalidad cercana, ¿no? Lo que él mencionaba, el olor a oveja. Entonces yo creo que él tuvo ese olor a oveja, y a todos los que nos hemos ido formando en su generación, porque tú y yo somos de su generación, somos del legado de Francisco, pues tenemos toda esa línea pastoral, toda esa línea del buen pastor que a nosotros nos va encaminando y que nos dice como el Jueves Santo: si he hecho esto con ustedes, hagan esto con los demás ustedes también, ¿no? Como va a decir el Jueves Santo durante la última cena. Y has tocado un punto importante, porque durante nuestra formación pues nos toca vivir lo último de Benedicto y los comienzos del pontificado de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, y era emocionante ver cuando salían sus exhortaciones apostólicas, porque curiosamente no fue tanto en la línea de cartas encíclicas, sino exhortaciones apostólicas, motu propios, discursos, cartas, como una manera mucho más sencilla de reflexionar. A final de cuentas, decías muy bien, el tema latinoamericano está en el Papa. Los papas anteriores, Benedicto y Juan Pablo II, pues eran papas europeos, formados en la cultura y el ambiente de una Europa que tiene siglos de tradición cristiana, pero también un estilo muy, muy peculiar, y sobre todo en regiones más frías, como más metódicos, más reflexivos, menos cálidos. Los latinoamericanos somos muy, muy distintos en ese sentido, y pues es un papa que recuerdo muy bien cuando hablábamos, convocó el jubileo extraordinario de la misericordia en el 2015, con la bula que marca todo un cambio del ver el perdón, del ver la gracia, del ver la conversión, y que definitivamente traza algo diferente incluso para el sacerdote como confesor, confesor que necesita ser también perdonado, y es incluso esa imagen donde el Papa se está confesando. Sí, fíjate que este tema de la misericordia para mí ha sido uno de los grandes rasgos que va marcando lo que es el pontificado de Francisco.
No se me va a olvidar esa frase que a todos yo creo que nos tiene que tener, le tenemos que tener presente siempre, ¿no? Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Yo creo que es realmente verdadero todo lo que va mencionando Francisco, pero la sencillez en la que nos los transmite, esta parte de la misericordia, ciertamente tocados por los papas anteriormente, pero ahora tocado por Francisco de una manera diferente, de una manera cercana, de una manera en la que nos hace a todos poderla alcanzar, porque a veces algunos pensaban que la misericordia solamente era para ciertas personas o para ciertas personas que se esforzaban haciendo otras cosas, y nos dice el Papa Francisco, no, basta una pequeña brechita para que el Señor te dé su misericordia. Él nada más está esperando que tú le abras la mínimo espacio de la puerta, de tu ventanita, de tu puerta, para que pueda entrar la misericordia, porque somos sus hijos, porque somos amados. Entonces creo que en esta última documento que menciona en Dilexinos, que nos habla del Sagrado Corazón de Jesús, ahí todavía esto lo va marcando todavía la parte del amor y acercarnos más al corazón de Jesús. Estamos en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. El tema es amplio, interesante. Estamos en la emoción de todos estos cambios y momentos históricos que nos están tocando vivir, y pues les invitamos a que no se vayan. En un momento más regresamos en su programa. TV, Radio y Televisión. Y antes del corte estábamos hablando del tema de la misericordia. La misericordia ciertamente no es el distintivo propio y único del Papa Francisco o de su pontificado, porque si bien lo recordamos, este domingo, que fue el segundo domingo de Pascua, celebramos el Domingo de la Misericordia. Y este Domingo de la Misericordia tiene mucho que ver con el Papa San Juan Pablo II, que promovió la devoción y el amor a este misterio de Dios, el misterio de Jesús, que pone su corazón en nuestra miseria, a partir de la obra de Santa Faustina Kowalska. Pero con el Papa Francisco ciertamente hay toda una intención de fondo del ver la misericordia como una oportunidad para que el hombre se sienta amado, acompañado, apapachado por Dios, por un Dios que no es lejano, sino tan cercano a nosotros. Y parte siendo él testigo de la misericordia. No es un papa que se proclama como un santo, sino que se reconoce como pecador, y de hecho ha dicho que ha sido mirado con misericordia, así como aquel publicano que miró a Jesús y mirándolo con misericordia lo eligió. Entonces el Papa Francisco se sitúa en la serie de testigos que de primera mano dicen: yo en mi vida he experimentado la misericordia. Y pues eso provoca también, frente a un escenario donde a veces como institución iglesia podemos caer en situaciones de moralismos, donde hay mucha rigidez, donde de repente se puede caer en un fariseísmo posmoderno donde la norma puede más que la persona. El Papa Francisco insistió mucho en la cercanía, en la atención pastoral, en el mirar, sobre todo el mirar y el contemplar, el escuchar a las personas. Es una gran lección de vida que nos ha dejado este Papa. Precisamente hablando de eso, cuando fue la pandemia y hubo demasiadas personas en la calle, algunos testimonios de algunas mujeres que pues se dedicaban a un tipo de vida pues del antiguo mundo, mencionaban, ¿no?, que incluso el Papa les mandó a comprar o les mandó a dar las inyecciones, ¿no?, las vacunas de COVID, ¿no? Entonces vemos a un Papa que realmente se preocupa por todos, un Papa que no importaba si alguna persona era homosexual, por ejemplo, que fue un tema de mucha polémica que muchos alzaron pues en su contra y que a muchos nos llamó la atención, pues decir, bueno, pues realmente Dios es para todos, ¿no? Algo que siempre él mencionaba. Entonces con esto nos conectamos directamente con lo que él nos va diciendo a través de sus exhortaciones, sus encíclicas, la opción preferencial por el pobre, ¿no?
Entonces creo que eso es algo que el Papa Francisco siempre, al menos a los que estábamos en formación, nos quería dejar muy claro, ¿no? Nos quería dejar muy claro, y creo que ahora nosotros venimos ahora con ese, por decirlo así, un buen estigma, ¿no? La opción preferencial por el pobre, por el cual Francisco siempre estuvo al pendiente, del cual dio testimonio con sus acciones, con sus obras benéficas, entre otras cosas. Y cada papa tiene una postura o un análisis de la realidad, y a la luz del Espíritu Santo, en lo que llamaríamos el análisis doctrinal, para después pasar a la aplicación. Cada papa tiene como muy claro lo que está pasando en su momento histórico. San Juan Pablo II hablaba mucho de la cultura de la muerte. ¿Por qué? Por el tema del aborto, la eutanasia, la situación de la violencia, las guerras, todo lo que se convierte en enemigo de la vida, enemigo del ser humano. El Papa Benedicto XVI, con todo el proceso de secularización que empieza como a hacerse más acelerado en la sociedad, empieza a hablar de la cultura de una etapa de un radicalismo que comienza a permear en el tema de la verdad, el relativismo. ¿Qué pasa con el relativismo? No hay verdades absolutas, sino cada quien puede asumir lo que quiera y lo que crea que es mejor. Y entonces, en el socavamiento de la verdad, pues hay toda una serie de problemáticas que se desprenden y que tienen consecuencias en la ética y en el modo de concebir las sociedades. El relativismo moral, el relativismo en términos generales, pues sí es un problema también serio, pero viene el Papa Francisco hablando de los descartados, la cultura del descarte, porque en esta cultura de descarte de repente deja de aparecer la misericordia y aparece la utilidad, aparece el mercado, aparecen los intereses económicos, y el pobre se le hace más pobre, se le explota, se le oprime, pero el pobre también se le considera como algo negativo y denigrante. Y claro que no se trata de defender la miseria y de colocar a los más paupérrimos como el modelo de vida. El ser humano tiene dignidad y se le debe dar se debe resolver sus necesidades fundamentales. Pero mirar a las personas pobres significa ser empáticos con los que están necesitados y requieren que nosotros también estemos al pendiente de ellos. No es de ninguna manera el hacer darle el pescado al pobre, sino ayudarle también a pescar, es decir, crear un mundo más solidario, más capaz de transformarse en este principio de la caridad. Sí, eso que va marcando Francisco, yo creo que nos deja a todos muy claro, hace pues en sus escritos precisamente una crítica constructiva precisamente a todo el mundo de la finanza, a la estructura en el mundo, porque es un mundo de la utilidad, del consumismo, en donde dejamos de ver a la persona como persona, ¿no? Y lo tratamos como objeto. Yo creo que eso lo quiere salvaguardar mucho Francisco, y aunado a eso también el tema de la creación, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que ha sido un buen detonante para muchas personas que no son de nuestros credos, como una persona religiosa le da demasiada importancia al tema del mundo, y lo va a decir el Papa Francisco, pues que es una sola barca, es un solo ente en el cual estamos. Entonces, en ese sentido, creo que el Papa Francisco ha sido un gran revolucionador social, porque ha tocado distintas áreas que están aquí presentes, que son muy de nosotros, y que en nuestra pequeña
esfera, en nuestro pequeño mundo, pues vamos viendo que tiene razón. No es necesario que ir hasta la Amazonía para comprender esto, no, simplemente aquí en nuestro alrededor, en nuestras comunidades, todo eso. Entonces yo creo que el Papa Francisco ciertamente habla bien con el corazón cuando habla de la creación del mundo como tal, y lejos de eso, pues atiende a los temas de la familia, de la sociedad como tal, de la injusticia. Toca mucho el tema, por ejemplo, del clericalismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí a todos, pues precisamente nos da pues unas pautas para poder ser mejores personas y también para ser unos mejores cristianos. Y hablabas del tema del ambiente, la ecología y la gran riqueza de este documento, que no solamente es estudiado, y ojalá así lo sea, por los católicos, sino también por grupos ecuménicos y por organizaciones civiles e instituciones no eclesiales. Y es Laudato Si. Laudato Si es una carta encíclica revolucionaria, porque no es que los anteriores papas no hayan tocado ese tema, lo hicieron en Caritas in Veritate, Benedicto, y en algunas intervenciones San Juan Pablo II, hablando del cuidado de la naturaleza, de la creación, pero en un momento crítico en la historia de la humanidad, que es la industrialización excesiva del mundo, el acaparamiento de los recursos por parte de unos cuantos, el desplazamiento, los temas de las crisis ambientales, el cambio climático, tantas cosas que requieren que alguien diga con voz fuerte y clara que algo no estamos haciendo bien como sociedad, pero también que hay una posibilidad de reparar esos daños, porque tampoco es un documento catastrófico que nos habla de una visión apocalíptica del mundo. Sí nos presenta los rasgos de un mundo que está en decadencia, pero también con una propuesta de cómo podemos revertir ese daño, cuál es el compromiso cristiano y humano para que no destruyamos la casa que Dios nos dio, la casa común. Sí, pues yo creo que todos estos temitas que nos ha dejado el Papa Francisco, completamente actuales y seguramente completamente a futuro, estarán todavía muy patentes. Tema, por ejemplo, del agua, entre otras situaciones que él va anunciando. Pero también creo que una parte muy importante y que atañe mucho, por ejemplo, a esta diócesis de Arizaba, pues la cuestión de la migración. Él va a mencionar, ¿no? Todos hemos sido migrantes. Entonces, creo que en esta parte que el Papa Francisco toca del tema de la migración, pues realmente habla con mucha verdad, pero sobre todo habla para que les tratemos como lo que somos, como hermanos, como seres humanos, como personas. Va a decir, todos nosotros en un inicio fuimos migrantes, y vaya que tiene razón al decir eso, ¿no? Precisamente tocando algunos puntos de unos países concretos que precisamente se han tal vez portado de una manera hostil ante nuestros paisanos, y así le llamamos, ¿no? A nuestros paisanos que tal vez están en otro lado, en otro país, y que bueno, pues el Papa Francisco principalmente tiene ahí un mensaje precisamente para ellos, pero también para los lugares donde pues están residiendo estas personas que no son nativas de ahí. Y al decir que todos somos migrantes, el último, si se puede decir, el último libro, que es la autobiografía Esperanza del Papa Francisco, en las primeras páginas, por si alguien no lo ha leído en estos días que andamos muy Papa Francisco, pueden adquirirlo. Y en las primeras páginas encontramos mucho de su tema de vida, que tiene que ver con la lucha por defender al migrante. Primero, él es muy consciente de sus raíces, y creo que es otra gran riqueza del Papa Francisco, que no niega sus raíces, no niega sus orígenes, sino que incluso busca conectar profundamente con ellos. Su familia son migrantes italianos que bajaron al Cono Sur para trabajar, para un estilo de vida diferente, huyendo de las guerras europeas, huyendo de una situación precaria, y
si bien en el norte de Europa pues era una zona de campesinos, regresan también a esta misma zona de campesinos, pero ahora en un territorio diferente que es la Pampa Argentina. Y en esta región del Cono Sur, pues es donde él va a recordar las penurias, los sufrimientos y las dificultades de su familia, la inundación de algunos barcos que llevaban migrantes y la impotencia por no poder hacer nada, y también el ver que las autoridades de ese momento fueron incapaces de atender la situación emergente. Sobre esta situación de la migración, en un momento continuamos para abordar este punto muy importante. Estamos llegando al último segmento de nuestro programa y abordábamos hace un momento la reflexión de la migración que hace el Papa Francisco, hijo de migrantes. Su papá era migrante, sus abuelos migrantes, que tuvieron que vivir la experiencia de lo que significa comenzar en un lugar que no es su tierra. Por eso toda la preocupación de su pontificado estará centrada en esta cuestión humanitaria del migrante. Lampedusa, en el Mediterráneo, un lugar donde todos los musulmanes y los de la zona de África sufrieron muertes por ahogo, por violencia, por muchas cosas, topándose con un cerco de hierro difícil de acceder y evitándoles cruzar a la Europa de sus sueños. Como también en nuestro continente, el tema Estados Unidos y la misa que celebró ahí en la frontera, justamente haciéndonos ver que el tema de los desplazados, el tema de la migración, pues es un tema complejo que atañe a todos y que también en eso tenemos algo que ver y una responsabilidad ética hay en el trato con el migrante. También es bueno resaltar un poquito que igual el Papa Francisco hace un llamado a todos los cristianos, no solo los que están en las fronteras, sino a nosotros mismos, a no crear fronteras con el prójimo, a no crear fronteras con las mismas personas con las que trabajamos en la parroquia, ¿no? Sino lo que él va a decir, ¿no? Hay que crear puentes, hay que crear lazos de comunidad, hay que crear lazos de fraternidad, algo que nos viene insistiendo mucho a los consagrados. Entonces es el Papa, igual podríamos llamarlo, no solamente el Papa de la Misericordia, el Papa de los migrantes, sino puede ser también el Papa de los puentes, ¿no? De los puentes, el que construye puentes. Pues ahorita lo veíamos, cuántos mandatarios, cuántos igual otras personas de otros credos, pues no fueron ahí a despedirse de él, ¿no? Precisamente por ese gran puente del ecumenismo que él tuvo muy fuerte durante este pontificado, en el cual pues ha restablecido muchas amistades otra vez que en otro momento se habían pues dividido, se habían decaído, se habían cismado, pero que el Papa Francisco con su testimonio, con su sencillez, con su oración, pues vuelve a construir otra vez esos puentes para ir derrocando estas fronteras. Fronteras que al final, por intereses egoístas, por muchas cosas, se han ido levantando y que provocan la exclusión. El Papa Francisco insistió mucho en la cercanía y en el ir a los de las periferias existenciales, y es curioso este lenguaje porque periferia pues es algo que está al margen, pero la periferia no necesariamente son las orillas de una ciudad o las orillas de un pueblo. Sí lo son en cierta medida, pero también hay periferias existenciales. Hay quien puede vivir bien en una situación aparentemente muy privilegiada, pero sí en una marginación interior, espiritual, profunda. El descartado está en todas partes, también entre los ricos. Cuando alguien ya llega a la senectud y de repente se convierte como en una carga para la familia, pues es muy fácil mandarlo a un orfanato, a un asilo, para que allí precisamente le den los cuidados finales, desligándose de la responsabilidad de cuidar a sus familiares.
Es un tema serio la cuestión de la aceptación de la vejez también. Todo esto, igual lo que vamos comentando, siempre el Papa Francisco siempre nos los marcó hacer todo esto, platicar de todo esto, vivir todo esto sobre todo y dar testimonio de esto en alegría. Creo que eso es algo que igual tiene que ser marcado en su pontificado, ¿no? Y como ya va a decir, la alegría del Evangelio, la alegría de estar con los demás. A nosotros nos va a decir, no, pues no estén avinagrados, ¿no? Sino siempre sonrientes, contentos, dando un buen mensaje, saludando. Con esos simples gestos ya estamos transmitiendo a Jesús. Entonces, creo que igual fue un papa que siempre lo vimos sonreír, que lo vimos reír, que lo vimos hacer chistes de fútbol, de esto, del otro, cuando vino a México, entre otras cosas. Creo que ha sido un papa que, ese ratito mencionabas tú, ha conectado con cada uno de nosotros, y ahora gracias a los TICs, a las tecnologías de información y comunicación, pues podemos ver tal cual por medio de una pantallita, pues qué dijo en tal lado, qué le dijo a los jóvenes, cuál era su mirada cuando estaba diciéndole esto a tal persona. Yo creo que igual esto ha ayudado mucho a que también muchos jóvenes, muchos adolescentes y también a los de nuestra generación, pues podamos tener incluso una cercanía más, aunque sea de manera virtual, pues más cercana a nuestro Papa Francisco y a todo esto que nos ha dejado en clave de alegría. Un Papa sorprendente, un Papa dinámico para nuestro tiempo, pero también un Papa que nos desafía porque su magisterio pues sí requiere continuidad, es decir, la cercanía con el pobre, el atender a nuestros hermanos, el vivir nuestra fe con alegría, la alegría del encuentro con el resucitado. Y en estos días ha circulado también un texto que está disponible en las páginas del Vaticano, que es un prólogo, prefacio que hace a un libro del cardenal Angelo Scola, que trata de la vejez y la muerte. Si ustedes leen con detenimiento este texto, lo pueden encontrar en las páginas oficiales del Vaticano. Es sorprendente, en Editrice Vaticana, porque ahí viene casi la carta de despedida del Papa. Me parece que del 7 de febrero este documento, pero habla de esa esperanza sobre cómo asumir la vejez con madurez, pero también cómo esperar la vida eterna. La muerte no es el final de todo, sino el comienzo de algo nuevo. Y eso de la muerte no es el final de todo, sino el comienzo de algo nuevo, es como el testimonio fehaciente de alguien que nos lleva en el tema de la esperanza a la búsqueda de aquel Dios que vamos a abrazar al final de nuestra vida. Por eso yo les recomiendo que lean ese texto. Es impresionante lo que ahí escribe el Papa. Claro, lo que escribe Angelo Scola también es interesante, pero bueno, eso en la traducción al español yo creo que en unas semanas más ya la tendremos disponible. Pero por lo pronto este prefacio, que es el que sí ya se tradujo ya al español, bueno, está disponible ahí. Y así a grandes rasgos es un pontificado que nos ha heredado un magisterio muy práctico. No estamos ante un gran teólogo, sino ante un gran pastor. Y sus documentos, sus exhortaciones, sus motu propio, sus cartas están dirigidas precisamente a activar a la iglesia, a ponerla en salida, a hacerla samaritana y a hacer la iglesia sinodal, que es la iglesia del tercer milenio, tiene que caminar en la sinodalidad. Y bueno, hay muchos documentos que aquí traje alguna selección de algunos textos, pero nos faltan más. Si alguien no tiene sueño o le da insomnio, puede leer mucho de lo que el Papa Francisco nos ha heredado como riqueza pastoral. Y esto es algo muy bueno que se puede aprovechar. Pues con todo lo que hemos hablado, creo que podríamos terminarnos varias tacitas de café y seguir hablando de este pontificado tan magnífico de Francisco. Yo creo que los que hemos vivido bajo su pontificado, bajo la formación, pues hemos recibido esa gran semilla que él ha dejado en nosotros. Como ya bien decías, un pontificado del buen pastor y de un pastor orante que siempre estuvo al pendiente de todos, sin exclusión.
de todos. En ese sentido, pues no solamente tenemos que recordarlo y hablar bonito como ahorita, ¿no? Sino echarnos un clavado a sus escritos, qué es lo que decía, qué es lo que esperaba de nosotros, ¿no? Entonces, pues como bien decías, esto ojalá en el próximo pontífice pueda tener continuidad, pueda seguir siendo en esa línea del buen pastor, o bueno, lo que el Espíritu vaya soplando, nosotros igual estar en esa disposición de escuchar, de acoger, y también esa disposición, como en algún momento cuando estábamos de rodillas, juramos la obediencia. Y en estos días que, bueno, la película Cónclave creo que fue un detonante para lo que vamos a estar viviendo pronto. Yo les sugeriría nada más que si hacemos esto, la elección de un papa, ciertamente la hacen los cardenales, pero el Espíritu Santo es el que elige a quién va a suceder al Papa Francisco. De repente esto se maneja o se puede prestar a hablar como si fuera unas elecciones de Estado, una situación de política, de campañas y eso, y en realidad la elección de un papa tiene que ver con un clima de espiritualidad, de oración, de discernimiento, para que cuando se elija el papa, se elija por voluntad del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro, porque seguramente más de uno ya está haciendo sus apuestas de qué papa va a ser y a quién van a elegir, y que si es de aquí o si es de allá. Esperemos las sorpresas del Espíritu Santo en el papa que Dios vaya a poner para la iglesia. Y oremos por él también. O sea, ahorita en esta semana de los novendiales del Papa Francisco también viene el pedir para que el 7 de mayo, que se va a hacer el inicio del cónclave, pues se elija el Papa que el Espíritu Santo quiere para la iglesia de nuestro tiempo. Estamos llegando ya al final de su programa y ha sido un gusto poder compartir con ustedes un programa especial porque el pretexto ha sido la muerte del Papa Francisco. Ya se tenía pensado hacer un programa especial con motivo de los 12 años de pontificado, pero ahora lo hacemos en memoria del Papa Francisco. Agradecemos al equipo de máster, al productor Hugo Roa, al licenciado general, al director general licenciado Carlos Vidal Neri, y a usted que con su sintonía hace posible este programa. No se pierda el próximo martes el programa con el padre Miguel Ángel Maldonado Martínez. Soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez. Hemos llegado al final de este programa, Evangeliza TV. Dios les bendiga y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Padre.